Continuamos con el desarrollo de Ojalá. Y quisiera que iniciemos esta sección, Guillermo, Ramón, tomándonos un poquito ya fuera de este dime y direte que se ha organizado y mirar un poquito a los vecinos que hacen grandes esfuerzos intelectuales y sobre todo de ausencia para posicionar el candidato de su predilección. Aquella opción que fue favorecida por un ejercicio de carambola política en la cual estigmatizaron al expresidente Fernández por un lado, y por otro lado también a quien era socio de alguna manera de Quirino durante las campañas anteriores, con la finalidad de pasar como pasaron en una convención que desde mi punto de vista la única virtud, contrario a lo que se está diciendo, fue que no hubo sillas y sillazos, con una votación pírrica, podemos decir prácticamente 100.000 votos o poco menos, lo que significa que la calidad más bien tiene que ver con la ausencia de los líos acostumbrados. Y esto se está vendiendo como una obra maestra, vamos a decir. Bueno, los intelectuales que acompañan esta posición ahora están enfocando sus argumentos, tratando de, primero, de endilgar, junto con ciertos grupos desafectos al presidente Medina, la acción de propaganda política contra el expresidente Fernández a el danilismo y al propio presidente Danilo Medina, con la finalidad de incentivar confrontaciones internas. Hay artículos que son bastante interesantes, como este que escribió sobre el 9/11, una destacada columnista, en el que atribuía y creaba como si fueran dos polos, Rosario Espinal me refiero, y que luego fue continuada por varios artículos, pero uno que ayer salió de Andrés L. Mateo, más atrevido y todavía mucho más descompuesto, frente al presidente y a la opción de gobierno que se está ejecutando. Reforzando esa idea original de los estrategas que han conformado la acción antipeledeísta que se ha estado desarrollando desde la oposición, con ciertos apoyos externos que se han manifestado en la opinión pública y que la gente a veces pues no ha apreciado en el sentido político que la acción tiene, sino que algunos de ellos lo han visto como una reacción sentimental de algunos poderes extranjeros que se sienten supuestamente estigmatizados y cosas por el estilo, cuando en realidad son acciones políticas. Bueno, lo que quiero decir en pocas palabras es que en este momento vamos caminando hacia la definición del campo de oposición a la opción mayoritaria que tiene el pueblo dominicano, que es la de la reelección del presidente Danilo Medina. Hay toda una parafernalia que se está organizando, empezando desde un discurso que se trata de estructurar, pero sobre todo basado en el eje de la división del Partido de la Liberación Dominicana y la confrontación. Evidentemente en la oposición se articula un discurso en esa dirección. Y estos articulistas lo que están haciendo ellos, exactamente eso. Puedo mencionar un artículo reciente de César Pérez que también apunta en la misma dirección. ¿Y qué decir del Comité Político Mediático, que habitualmente acompaña estas estrategias y creo que es participante de estos procesos de articulación? Una de las cosas que se está diciendo es que crear
la polaridad entre el bueno del presidente Medina y el malo del expresidente Fernández. Y sobre esa base han ido montando todos los acontecimientos, muchos de ellos. Ayer un abogado confesaba todo un conjunto de acciones que había estado vinculada al caso Quirino y confesaba las iniciativas de él con el periodista que hizo la denuncia de Quirino, que no son del litoral peledeísta, ni el abogado ni el periodista. Son un acertijo. Exacto. Entonces, lo que le planteo a ustedes es que veamos un poquito desde los vecinos la estrategia que están implementando con estos articulistas y el Comité Político Mediático, que busca posicionar la convención como un logro político trascendente de un partido nuevo, calificado de moderno, pero donde el candidato aparentemente parece ser a síndico es Fello Suberví, un gran símbolo de la modernidad. Y encima de eso, cuando usted ve toda la presentación de los representantes, siguen siendo los mismos liderazgos de siempre que encabezaron el Partido Revolucionario Dominicano por muchos años. Le dejo a ustedes sobre la mesa lo siguiente. Usted va a dar tanta vuelta. Le dejo sobre la mesa a ustedes lo siguiente. Usted va a dar tanta vuelta, yo arranco. No, yo quisiera advertir lo siguiente. Algo que de lo que hemos hablado aquí en varias ocasiones. En la República Dominicana ahora mismo no hay oposición. Y donde no hay oposición hay que construir una. Entonces se está construyendo una oposición. Pero ¿oposición a qué? Lo que hemos dicho aquí, ¿a qué? ¿A qué es que se oponen? Porque realmente eso que llaman oposición en la República Dominicana ahora mismo, primero está totalmente desvencijada. Está totalmente desvencijada, para donde quiera que usted la mire, ¿eh? Si la mira para la izquierda, está desvencijada. Y si la mira para la derecha, está desvencijada. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No hay oposición. Porque ¿a qué se opone esa oposición? ¿A qué se opone? Aparte del consabido discurso manido, gastado, deteriorado hasta lo último ya, que repugna de manido, de que la corrupción, esa es una bandera, que la vamos a tener aquí. Bueno, los españoles tienen presos, yo no sé cuánto hay, y todos los días encuentran más corrupción. Ahora mismo, si miramos hacia Europa, lo que vamos a ver es ese mismo panorama, que es un panorama, el tema de la corrupción, es un tema que no es dominicano, es un tema que incluso es un tema humano, que tiene mucho que ver con la condición humana. O sea que, aparte de ese tema, que dicho sea de paso, es un tema totalmente derrotado también. Porque ese es un tema que está derrotado en la administración del presidente Danilo Medina, ha sido derrotado. Porque si algo ha hecho este gobierno es construir transparencia, donde había mucha opacidad. Si algo ha hecho esta administración es hacer las cosas claras, donde antes se hacían oscuras, los concursos, las licitaciones, todo, con presencia de todo el mundo. El que se equivocó porque le dio la gana, y punto. Y bueno, pagará las consecuencias que tenga que pagar. Pero ese también es un tema derrotado. Aquí no hay oposición. No lo digo yo, lo dicen las encuestas además. Los estudios que se hacen, usted sale a la calle y usted encuentra que 8 de cada 10 personas a las que usted entrevista, 8 de cada 10 por lo menos,
le van a decir, no, las cosas van bien, la cosa está bien, yo quiero la reelección del presidente Medina. 8 de cada 10 se lo van a decir en la calle, haga el ejercicio. Y esos 8 de cada 10, que son 80 de cada 100 y 800 de cada 1000, no son PLDistas. Hay PLDistas, pero no son PLDistas todos, porque no es verdad que 8 dominicanos de cada 10 son del PLD. No es verdad. Dentro de esos 8 hay PLDistas, claro que sí, muchísimos, pero hay PRDistas también. Hay PRDistas apoyando la obra de gobierno del presidente Danilo Medina, como hay reformistas y como hay de todo, porque se ha construido una nueva mayoría. Y hay que explicarle a la gente lo que es la nueva mayoría, porque esos que están escribiendo ahí no son parte a lo mejor de esa nueva mayoría, pero no son parte porque ellos quieren seguir haciendo ese ejercicio retórico de construcción de su litoral, construcción de su oposición, oposición que no existe. Porque si algo ha hecho el presidente Danilo Medina, precisamente, es desvencijar a esa oposición. Ha tratado de incorporarla, de articularla, de llevarla a la administración del gobierno, porque no es un gobierno sectario que está... No, ha tratado de que vaya todo el mundo allí. Pero como dije ahorita, aquí no hay oposición, lo hemos dicho aquí muchas veces. Porque usted se va a oponer a la tanda extendida. ¿Quién se opone a la tanda extendida? Esa oposición se opone a la tanda extendida. Y para usted ser oposición, como hemos dicho aquí, Guillermo, y tú has insistido mucho en esto, para ser oposición hay que oponerse a algo o se va a oponer a la tanda extendida. Y este ha sido el gobierno que ha tomado como bandera la tanda extendida, que dicho sea de paso es un tema revolucionario, por cuanto plantea un cambio radical del modelo educativo en la República Dominicana. Por más que le dé miedo a mucha gente la palabra revolucionario, pero es un tema, es real, hay un cambio radical. Y decía Martí que radical es el que va a la raíz, es un cambio de raíz en el modelo educativo dominicano. Usted se opone. Usted se opone al microcrédito para las pequeñas, las microempresas. ¿Quién se opone al acceso al crédito por parte de la gente que era víctima de la usura, que necesitaba 1,000 pesos, que necesitaba 10,000 pesos, que necesitaba 100,000 pesos para la producción, para su empleíto, para lo que sea? Pero tenía que pagar el 20%, al módico 20%. ¿Y quién puede crecer al módico 20%? Ahora, se opone esa oposición al acceso de las grandes mayorías de microproductores al microcrédito, al pequeño crédito de banca solidaria, etcétera. ¿Quién se opone? ¿O hay oposición a las visitas sorpresas, que son todo un recurso de trabajo? Entonces, la realidad es esa, aquí no hay oposición. Pero hay que construirla, porque donde no hay una oposición, hay que construirla, y estos sectores lo que hacen es... Qué bueno que lo hagan, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Qué bueno que lo hagan, porque esto sería muy monótono, ¿verdad, Guillermo? Yo Sería no sé, aburrido. pero yo me alegro de que sea así. Y creo que es así, no por voluntad de ese partidarismo tradicional, de políticos no solo tradicionales, sino viejos. Haciendo alusión Muchacho joven. al personaje que usted mencionó, que es una bonita expresión, es decir, el liderazgo de ese conglomerado anda desfasado por 1000 razones, porque ellos no se han reciclado para nada. No son modernos. No, qué moderno ni qué moderno de nada. Le pusieron moderno porque ya no podían seguir usando de que mayoría, pero eran mayoritarios. Entonces, como en la Junta, qué sé yo, para que la cosa suene más factible, entonces, bueno, moderno, pero moderno de qué? ¿Desde cuándo el modernismo es una ideología política? ¿Qué condición política? Es más, eso no está en los diccionarios, en política.
¿Qué es lo que es el modernismo? El modernismo es una cosa de hace 200 años incluso. En la literatura. En la literatura. Que Martí era modernista. Era modernista, pero modernismo. exactamente, hay que explicárselo. Ahora, ¿qué condiciones? Es un relajo. Es un relajo de una organización que perdió su razón de ser. Ahora, lo que no debería suceder es que el partido gobernante, el que construyó desde el poder con Danilo Medina una nueva mayoría que convoca a 8 de cada 10, como muy bien tú has dicho, Ramón, no debería darse el lujo de caer exactamente en lo que es el mamotreto de esa cosa a la que nos estamos refiriendo. Porque perdería su razón de ser, que es la que don Juan le dio, porque no existe el modernismo, pero el bochismo existe, como cuerpo de ideas propias, a partir del cual se construye un instrumento de liberación del pueblo dominicano. Y entonces, esa es la oposición. Esa es la oposición a la nueva mayoría. Y hay unos señores que se dan el lujo, en representación no se sabe de quién, de convertirse en una fracción legislativa. ¿Una fracción o una facción? No, una fracción, que es lo peor. O las dos cosas. Porque facciosos son facciosos, pero son una fracción que está actuando y convocando a acuerdos de cualquier naturaleza por encima de la institucionalidad. Porque insisto en la idea de que puedo entender que la facción vinchista se comporte como sea. Sí, claro, son independientes. Son independientes. Tienen derecho. Cuando Juan Bosch creó ese partido, el suyo, el PLD, ya ellos tenían su facción en el Partido Reformista. Y luego formaron la cosa esta, la fuerza. Lo puedo entender, lo que no puedo entender es que la oposición a esa nueva mayoría la constituyan representantes del PLD que tú contabas entre los 8. O sea, está todo el mundo de acuerdo, pero ellos no. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que esa fracción no tiene ideología tampoco, porque no es posible que usted divida un partido, una organización política que tiene una meta y una misión tan seria como la de liberar al pueblo dominicano, que usted lo divida porque nosotros no queremos que se reforme la Constitución. La Constitución es una cosa que no puede ser violada. Es decir, las reformas constitucionales son violaciones. Yo no sé qué es lo que están violando. Que se le explique al país en qué se sustenta doctrinariamente ese accionar antirreeleccionista. ¿De dónde viene el cuerpo de ideas sobre ese tema? Porque puedo entender que el último de los mohicanos, Atuey de Can, antes de morir quemado, qué sé yo, se agarró de la idea de que Peña Gómez era antirreeleccionista y de que el antirreeleccionismo es ideológico. ¿Y cuándo el antirreeleccionismo es una ideología? ¿O es una corriente del pensamiento político? Usted me dice, bueno, yo soy socialdemócrata. Digo, eso tiene un sustento. Claro. Ahora, el antirreeleccionismo es una doctrina. Se reeligen los socialdemócratas, ¿no? No, todos ellos. Felipe González, que era el ideólogo, y todavía anda por ahí también siendo ideólogo. ¿Cuántos años duró en el país? Los primeros que están negociando su reelección
son muchos de esos senadores y diputados que ahora se oponen a la reelección del presidente Medina. Ellos están negociando su reelección, ellos quieren su reelección. Pero muchos de ellos Están pusieron ansiosos. 2 años más. Ellos se juntaron en el Congreso. Son Muchos de ellos reeleccionistas dijeron, de bueno, tomo y lomo. a nosotros nos eligieron por 4, pero vamos para 6. Porque es conveniente, porque para juntar una O para elección con la 10. otra y no nos vamos a embarcar en el cumplir lo que determinaba la ley, y juntaron y se pusieron de acuerdo y dijeron que ellos, sin pasar por go, iban a durar 2 años más en representación, naturalmente mía, que voté por ellos. Entonces, ¿hacia dónde voy? Porque ciertamente hay una nueva mayoría, la que se configura alrededor de un accionar gubernamental en beneficio de la gente, que era lo que la gente quería, un gobierno consecuente y con sus expectativas. El que se estén oponiendo no es dañino. En democracia, fantástico. Claro. Ahora, el cómo lo están haciendo es una señal nefasta. Es decir, que usted puede no violar la Constitución cuando se cambia, porque eso está supuesto a cambiarse. No es que usted está violando los principios que han dado origen al Partido de la Liberación Dominicana. Hay que buscarle un bajadero a esto, pero eso es así. Se le buscará un bajadero, pero es así, se está mandando una señal de que efectivamente somos PRDistas. Concluyo Doctor con Sánchez Cara. Sí. simplemente unas Cierre usted aportaciones. este asunto. Hay varios argumentos que se están usando, como el del consenso, algo que se han sacado de la criadilla, diría yo, Sí. porque en los estatutos está establecido cómo se produce El consenso. la decisión de los organismos. Un segundo elemento, se dice que 23 tipos al comité político, que también participó en el 9 en la toma de decisión de la reforma constitucional y votó. En aquel entonces 21-4, esta vez 23-7. Violadores, porque siempre han 24. violado. Y que además son violadores. 24 Se porque el supone voto que del presidente la vale. democracia se articula en función de partidos políticos. No concibo ni hay absolutamente ningún país donde los partidos o movimientos políticos hagan la representación. La gente está votando y acude masivamente con 28 o 30% de abstención, lo que significa que está pidiendo representación. Claro. Está pidiendo representación. Y en este momento se está dando una nueva situación. Es que a pesar de la prolongación del mandato PLDista, se ha producido, como ustedes dicen, la nueva mayoría, un refrescamiento de la imagen del PLD y del gobierno con la acción programática que se está ejecutando. Y eso ha enfriado prácticamente dentro y fuera las posibilidades de los que pretenden el poder. Aquí lo que hay es una decisión de quién va a dirigir el Estado. De eso es que se trata, y es un problema político. La Constitución establece cómo se modifica. No hay violación, como tú dices, si usted sigue los procedimientos de modificación. Y eso es una decisión política. Y la decisión política en una democracia que tiene partido, sus direcciones son las que toman, por eso son direcciones, las Lógico. decisiones pertinentes. Claro. Y es lógico que los miembros se tengan que acoger a esas decisiones según los establecen sus estatutos. ¿Qué es lo que pasó en el partido, en los vecinos? Que cuando sus direcciones tomaban un rumbo, apareció una guerrilla interna y sencillamente dividían la organización, porque no quieren respetar las decisiones de las mayorías instituidas estatutariamente en su organización, y terminan en esto que estamos mirando ahora. Ahora quieren separar la vocación política de los partidos de la vocación política de la Constitución. La Constitución es un acto político. Político, claro que sí. Así es. También lo No es algo sagrado como se está diciendo por ahí. Es una suerte. Es más, la De acuerdo. experiencia que hubo en el 2009, que no solamente votó el comité político y que según lo que he visto en la prensa,
Danilo Medina se opuso a aquel modelo. Me van a convencer a mí. ¿Quién en este país cree que no hubo conveniencia personal en el modelo que se impuso? Sobre todo cuando en la consulta popular que se hizo a la gente, la mayoría determinó que se dejara el modelo como estaba. Pero no lo dejaron. Con esto terminamos por hoy, ¿verdad? Bien, quédese ahí porque ahora vamos a reflexionar con el economista Lucas Vicens. La gente está rabiosa. A la gente no le gusta que el PLD se parezca al PRD. No, claro. Hay indignación, yo quiero que ustedes lo sepan. Pero son pocos los que están en ese parentesco, creando ese parentesco. No es una entelequia lo que la gente quiere ver gobernando. Así es, por eso se ha creado esta nueva mayoría. Vamos al cambio, quédese ahí y vamos a conversar con Lucas Vicens en Ecomundo.